Marco Castillo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por permitirme estar aquí y compartir en este importante espacio. Al contrario, buenos días, gracias por acompañarnos. Pues Marco, estamos publicando una convocatoria y artículo que estamos publicando en Rompeviento TV, Políticas Antiinmigrantes, la ruta de la muerte. Esas políticas antiinmigrantes pareciera, Marco Castillo, que se han convertido en la ruta de la muerte. Así que, Marco, llevas muchos años trabajando con migrantes directamente en campo, no solamente desde la distancia, y eres otro de los especialistas que consideramos valiosos en el tema. Así que, Marco Castillo, pues platícanos de qué va este artículo, cuál es el llamado, la convocatoria, la reflexión sobre estos hechos que se han suscitado lamentablemente una vez más en nuestro país. Sí, Ernesto, gracias. Pues mira, estamos hablando de la escalofriante noticia de la muerte de hasta ahora, bueno, pues está cambiando la cifra por minuto dependiendo del estado de salud de los afectados, pero 54 personas de un autobús que al parecer llevaba 107 personas, que no debieron morir, que no debieron haber sido, que no debieron haber estado en esas circunstancias para empezar, asignados en un autobús que se ha demostrado una y otra vez que pasó por retenes del Instituto Nacional de Migración, en un autobús que era a todas luces algo que tendría que haber pasado por los protocolos de tránsito en una zona que está con una presencia nutrida por la Guardia Nacional, por los grupos beta, por el Instituto Nacional de Migración. En fin, es difícil entender las circunstancias que expliquen cómo pudo pasar esto. Pero si uno lo mira a la luz de la otra realidad, que es la realidad de que la Guardia Nacional, los grupos beta, están enfocados en la contención de los flujos de personas masivos, como si el problema fuera la masividad, el caminar en grupo, el llegar en masa, y no las condiciones tan adversas en las cuales la gente está recorriendo. Pues bueno, uno puede entender que las fuerzas de controles migratorios estén enfocadas en hacerle cápsula a las personas migrantes que deciden caminar y descuidar por completo a las que eligen pagar o ser transportadas en contra de su voluntad en un autobús en estas características. Las consecuencias son terribles, nefastas y nos deben doler a todos, como mexicanos, pero además como región, porque los Estados Unidos tienen una gran parte de responsabilidad en todo esto que sucede, como lo dice el editorial de la jornada esta mañana. Estados Unidos es la superpotencia que atrae la mano de obra migrante, que es la que invade los países, genera condiciones adversas por medio de corporaciones, iniciativas privadas o gobiernos. Entonces estamos en una situación muy injusta para los países del sur, con estas consecuencias nefastas, pero la gran pregunta en el aire es, ¿y entonces qué le toca a México? Ernesto, Alberto, ¿qué nos toca? ¿Qué le toca como país? ¿Aceptar ciegamente, silenciosamente, repetir como karma, como nos toca pagar el que no nos impongan impuestos, es la única salida, es la única vía? Pues mira, nosotros no consideramos que esa sea la respuesta que nos corresponde ni la justificación que nos corresponde como país. La verdad es que a nosotros pues vemos con claridad que a Biden y a López Obrador como administraciones les ha faltado mucha creatividad, astucia y estrategia política para pensar en alternativas que no impliquen la criminalización, la persecución, el encarcelamiento, la detención y la deportación. Es necesario pensar en otras rutas y en otras vías. Existen esas vías. Hay países y regiones que lo están haciendo. México no puede ser el muro. Me parece importante esto que dices, Marco, porque justamente
Uno de los temas que poco se aborda dentro de esta dinámica del flujo migratorio, de las cientos de miles de personas que entran cada año a nuestro país sin documentos y que tiene ya mucho tiempo este fenómeno, es el modelo desde el cual la región entera, no solamente México, sino la región, Estados Unidos, México y Centroamérica, y en otras partes del mundo también, pero ahora hablamos de aquí, miran a las personas que por necesidad buscan una mejor alternativa de vida y se ven obligados a huir de sus países, como es el caso de prácticamente todos los migrantes que vemos que cruzan por México. Y ese modelo de mirar a la migración sin documentos como una amenaza de seguridad nacional, como un intento de invasión a los territorios. Este paradigma es el que ha permeado desde hace ya décadas en la región y es el que vemos ahora de una forma pues muy evidente en el gobierno del presidente López Obrador, que no es el primero que utiliza militares para contener la migración. Esta práctica viene desde el tiempo de Salinas, pero sí es el primero que hace un despliegue de esta naturaleza. Sería importante, sí, hablar de este accidente que me parece muy trágico en las personas que viajaban en la caja de un tráiler, pero sería también más importante ver lo que hay más allá, ¿no, Marco? Es decir, este gran modelo de ver a los migrantes como enemigos. Me parece que ahí podríamos empezar un debate de otro nivel también. ¿Cómo lo ves? Sí, Alberto, pues tienes la razón, es decir, lo que hay detrás de la tragedia que pasó y de todo el asunto de las caravanas y el asunto, pues es por supuesto una política que a veces tristemente parece una obsesión por detener los flujos migratorios. Una visión arcaica que pareciera que nos quisiera regresar a los tiempos previos al neoliberalismo donde nadie migraba, y eso es, con el perdón de la palabra y con el respeto que me merecen los interesados e involucrados, pues es absurdo. Hay muchísimas condiciones que generan esta realidad de movilidad regional, donde por supuesto que la emergencia climática es una de ellas, por supuesto que las condiciones de pobreza y las condiciones de violencia son algunos de estos factores, pero también hay otras realidades, es decir, hay muchas realidades que hacen que la migración no se vaya a detener. Hay redes, hay gente que tiene familias en Estados Unidos, hay procesos de reunificación familiar, hay niños buscando a sus padres que ya están en Estados Unidos, esposas buscando a los esposos. Hay temas de demanda económica de Estados Unidos, de atracción económica, hay ofertas de empleo de por medio. Estados Unidos no va a dejar de ser el mercado que es. Lo que quieren es mantener unas condiciones previas a las escandalosas caravanas, previas a procesos que puedan controlar. Pero esto es gravísimo porque hablar de migración indocumentada, irregular, controlada, pues implica una discusión similar a la que se refiere a negociar con el narcotráfico. Es decir, para nosotros, Alberto, la única vía que existe es la vía de defensar a la región como un mercado único, un territorio único, una región vinculada por tradiciones, economía, historia, y pensar juntas y juntos cómo facilitar el acceso a los derechos y la movilidad regional. Es la única vía, pero eso parece imposible. Parece que la única vía es cerremos fronteras, deportemos gentes, tasa cero de migración, metamos a los militares, y esa estrategia no va a llevar a ningún lado bueno. Sí, Marco Castillo, bueno, tú llevas pues, ya muchos años trabajando todos los días prácticamente con migrantes. De hecho, la organización también a la que perteneces, además de Global Exchange, es directamente con migrantes, y este constante recorrido que has estado haciendo, o el que hicimos en esa caravana por la vida que partió desde Honduras hasta Nueva York, o en la caravana contra el miedo que recorrió toda la frontera sur de los Estados Unidos con México. Hay pues distintas políticas que se siguen implementando, el regreso de esta pesadilla del quédate en México, o esto del tercer país seguro, que pues ahora está ahí con Biden, y pues en este encuentro trilateral entre Canadá, México y Estados Unidos,
con el presidente Trudeau, López Obrador y Biden, pues siguió ahí el tema del tercer país seguro. ¿Qué medidas desde la lógica, ahora sí con la experiencia en campo que has estado teniendo ustedes, qué medidas inmediatas y en el mediano y largo plazo consideras que tendrían que estarse implementando en nuestro país, por lo menos para detener una tragedia como la que sucedió el jueves pasado, Marco? Wow, pues sí, Ernesto, mira, lo primero, por supuesto, que es desmilitarizar la región, por supuesto que es desmontar el acuerdo que atenta contra la soberanía nacional, que es el Quédate en México, o los protocolos de protección migrante, como se le llama en Estados Unidos. Pero principalmente, además de desmontar estas cosas, pues se trata de cambiar el sentido del abordaje de la situación y del asunto migratorio. Nadie está hablando de que se abran las puertas y que esto se convierta en un descontrol, como mucha gente tiene miedo, como mucha gente ha teorizado que el no poner un MPP o no llevar a la Guardia Nacional sería abrir las puertas al caos. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de tener una discusión corresponsable entre Centroamérica, México y Estados Unidos para permitir las bases para un pleno acceso a la protección internacional, un pleno acceso a los derechos como seres humanos y poder permitir que la movilidad regional se dé en un marco de derechos, Eso es lo que necesitamos. Es posible, ha sucedido y sucede. De pronto nos quisieron cambiar la mesa echándole la culpa a Trump y sus amenazas de aranceles, pero parece que ya se convirtió en el nuevo estándar. Se aprovechó y se usa hoy a los migrantes como botín político para avanzar una agenda binacional, y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Haber aceptado los protocolos de Quédate en México para evitar aranceles, y ahora que ya cambió a Biden, en lugar de quitarlos, se usan para entablar una nueva negociación o llamada entendimiento bicentenario, es peligrosísimo. Los migrantes tendrían que estar fuera de esa negociación binacional. Los migrantes no tienen que estar en la mesa como monedas de cambio. No tendrían que estar ahí. En todo caso, si tuvieran que estar, Ernesto, Alberto, tendrían que estar para negociar un acuerdo migratorio regional que permitiera la movilidad laboral y la movilidad regional. De hecho, lo planteas en tu artículo, Marco. Claramente tú señalas que el poner a los migrantes o la situación de la migración en la región como una política de buena cooperación económica es inaceptable. Y lo digo no solamente por ese acuerdo bicentenario que pretende sustituir a la iniciativa Mérida, sino esa casualidad, entre comillas, de que el programa, el regreso, la reinstalación del programa Quédate en México ocurre 24 horas después de que el gobierno de Estados Unidos y México anuncian que se va a aplicar el programa, uno de los programas estrellas de la administración de López Obrador, Sembrando Vida en Centroamérica. Se va a llamar Sembrando Oportunidades. Esto me parece, además, ya de suyo propio el modelo mismo es cuestionable, pero que exista esta, no sé si llamarle casualidad, no sé cómo tú lo veas, Marco, de que a cambio del apoyo para un proyecto de un gobierno en específico para implantarlo en otros países, pues se lleve a las consecuencias que se tienen con el programa Quédate en México, porque las circunstancias de fondo que hicieron de este programa algo riesgoso para los migrantes no se han solucionado. La atención sanitaria es insuficiente todavía en la frontera, y sobre todo las condiciones de violencia y riesgo de las bandas de secuestro de la delincuencia organizada, ahí están. ¿Cómo ves tú esto que te planteo, Marco, esta casualidad que ocurrió en estas circunstancias? Sí, por supuesto. Dicen que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Y bueno, pues por supuesto que había varios elementos en la mesa de negociación cuando la administración Biden y AMLO se reúnen para discutir
cómo abordar los temas regionales, y por supuesto que el presidente López Obrador ha dejado muy en claro que él quisiera y quiere que su enfoque y prioridad sea la inversión en Centroamérica, lo cual es lo correcto y es loable. Y la administración de Biden estaba interesado en que la contención migratoria fuera el otro pilar del asunto de la negociación migratoria. Entonces, pues bueno, no solamente se restablece a los 2 días el programa Quédate en México, sino además se expande a todos los migrantes del hemisferio norte, incluye ya nuevas poblaciones que no se incluían en el trumpismo, además de los nuevos requerimientos de visa para gente de Sudamérica. Entonces, estamos viendo la profundización de este programa a cambio de estas inversiones de Sembrando Oportunidades, que quiero detenerme un minuto aquí para decirles, este tipo de inversiones de los Estados Unidos ya las hemos visto en el pasado y son muy delicadas, son muy peligrosas si se utilizan para enviar corporaciones, inversiones económicas que sacan dinero de Centroamérica en lugar de generar mayor riqueza y sobre todo que se quede en Centroamérica. Si estas inversiones incluyen militarización, si estas inversiones además invierten en temas de seguridad, de armas y militares, pues son consecuencias que ya las conocemos, ya sabemos el fracaso de la presencia de Estados Unidos en Centroamérica, lo acabamos de vivir Honduras. Lo mejor que pudo pasarle a Honduras es que se saliera la mano de Estados Unidos de su país. Entonces, invitar a Estados Unidos a invertir en Centroamérica siempre es un foco amarillo, siempre es un foco rojo. Debemos pensar en términos de cómo nosotros somos capaces como región México-Centroamérica de diseñar nuestras propias salidas a los problemas en nuestros términos y mirar a Estados Unidos como un socio, no como un gran inversor, como padrino necesario en cualquier acuerdo urgente. Necesitamos cambiar la ecuación. México no puede, no debe ser el muro. Esa es la campaña que estamos invitando para 17 y 18 de diciembre. Ahí en la página de Acción Migrante de nuestra red de Global Exchange está el muro, está ya cambiado el avatar, tómenlo, llévenselo a su muro. México no puede, no debe ser el muro. Y lo más importante, esto no es una campaña de política, es que es posible pensar en otras alternativas. La Comunidad Europea lo ha hecho, incluso Centroamérica con el C4 ha llegado a tener acuerdos regionales, incluso el Congreso Africano, las regiones que comparten una proximidad cultural, una historia compartida, una raíz, están las condiciones predadas para poder hablar de solidaridad y de integración regional. Entonces, es posible pensar abordar este problema de otra manera. Las tragedias de migrantes de Camargo, con la que iniciamos este año y con la que estamos terminando el día de hoy, son los costos de vida más altos que ha tenido, son las tragedias y colectivas más fuertes que ha tenido la administración de López Obrador. La administración tiene que entender que no puede seguirle apostando a detención y criminalización, porque estas son las consecuencias. Yeah. Estas son las consecuencias. Si podemos ser nosotros también los mexicanos mañana. Pues Marco, hay un montón de preguntas y planteamientos también de la audiencia, como Mariana Vázquez Anaya, que dice, ¿cómo se cambia? ¿Cómo se hace? No existe un país en el mundo que no tenga un caos migratorio, ni Alemania. Es muy fácil hablar que todo está mal, se aceptan propuestas. Bueno, aquí mi querida Mariana, no solamente estás escuchando a alguien que está haciendo críticas, sino que trabaja directamente con migrantes todos los días, desde hace muchos años. Edna 10, el tráfico de personas se ha vuelto negocio para los grupos criminales en los que están involucrados políticos, empresarios y policías. Por lo mismo es difícil erradicar. Dice Laura Santillán, Ernesto, ¿qué porcentaje del total que salen de sus países logran llegar a Estados Unidos? Patricia Mastache, por favor, que nos cuente qué ejemplos de soluciones a la migración hay en otras regiones. En fin, son varios cuestionamientos, dudas, preguntas
muy válidas y Me, que me pues muchos... encanta, Ernesto, ¿no? Es una conversación genial y qué bueno que esté sucediendo. O sea, mira, primero, yo acabo de hacer la propuesta. Hay que mirar a otras formas de acuerdo y de integración regional. Hay que mirar la manera en la que incluso los países sudamericanos tienen integración de moneda, de pasaporte, de validación del pasaporte de Argentina para entrar a Brasil y para moverse a Uruguay. Es decir, existen múltiples ejemplos de acuerdos regionales, de movilidad regional, que permiten la circulación de las personas en un marco de derechos compartidos. Luego, hablan del tema de la presencia del crimen organizado, de la trata de personas, del mercado ilegal de migrantes. Por supuesto que existe y por supuesto que es un problema y por supuesto que se tiene que atacar. Todos queremos que eso termine. El asunto es que no se puede utilizar ese mercado ilegal para perseguir, castigar y sobre todo criminalizar a personas cuya única opción es montarse en ese autobús, subirse a ese cerro, pagarle a ese pollero para poder sobrevivir y salir de la emergencia en la que se encuentra. Entonces, mira, o sea, la salida de ese mercado ilegal es que Estados Unidos pase una reforma migratoria, actualice su sistema migratorio, obviamente que saque las manos de Centroamérica, que permita la libre autodeterminación de nuestros países, que deje de imponer el quédate en México, que México se lo pueda sacudir. Y bueno, nos preguntan por cuáles otros ejemplos, pues insisto, lo mismo, o sea, hay otros países que tienen libre circulación. ¿Por qué los ingleses viajan a Francia sí, hasta cuando se les olvida el pasaporte? ¿Por qué existen múltiples ejemplos de circulación regional y México no puede acceder a ellos con Centroamérica? Yeah. Pues sí, y otro punto también importante es que pues hasta ahora no ha habido poder humano, Marco, que haga entender a los países de Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte, que la responsabilidad de la vida de sus ciudadanos también les corresponde, porque no se ve que haya alguna política pública, por lo menos, no sé, de Honduras, ni Guatemala, ni El Salvador, para tratar de retener o por lo menos solucionar allí mismo las causas que obligan a miles de personas a abandonar sus países. Al contrario, parece que la medida va muy en el sentido de la estrategia que se impuso desde los 90, desde Washington, la mano dura. Lo digo por lo que ocurre en El Salvador, que la respuesta de Nayib Bukele fue aumentar los números de militares y una patrulla fronteriza. Y, en fin, hace falta también en este debate el que participen los países involucrados del Triángulo Norte. Marco, ¿tú cómo ves? Por supuesto que sí, tiene que ser una discusión. Deberíamos estar teniendo los mismos entendimientos bicentenarios con los países de Centroamérica. Tendríamos que tener el mismo nivel de diálogo con ellos. Y por supuesto que el asunto del Triángulo Norte es complejísimo. Y por supuesto que incluso la frontera sur de México es compleja y complicada. Y eso, de todas maneras, pues nos obliga. Repito, nos obliga a pensar en las soluciones, a pensar en soluciones que incluyan más acceso a derechos, más educación, más oportunidades económicas y no reaccionar con la única fórmula que Estados Unidos siempre propone. Vete más militares, manda más policías, ahí te va la inversión en armas, ahí te va la inversión en capacitación a tus policías. Eso ya sabemos la secuela y la consecuencia que tiene. México lo vivió con la muerte masiva de los migrantes de Camargo a principios de año a manos del Grupo Especial de Operaciones de Tamaulipas, entrenado y armado por los Estados Unidos y cuya consecuencia ahí está. Entonces, el argumento de seguridad nacional justificado en el crimen, en la pobreza o en la emergencia es un mal argumento. Es un argumento errado, probado 1000 veces equivocado de los Estados Unidos. Y nosotros creemos que México tiene capacidad de plantear otras soluciones, otros modelos, y Centroamérica también lo tiene. Ya, pues Marco Castillo, pues es un tema que da para mucho como siempre y lo vamos a seguir abordando. Marco, te queremos agradecer que nos hayas acompañado y únicamente ya nada más para cerrar brevemente, Marco, pues están haciendo desde Global Exchange
pues un trabajo ya desde hace muchos años, y ahorita que se está profundizando esta crisis migratoria, pues este apoyo a los centros donde están los refugiados, donde hay migrantes. Platícanos, porque también se está convocando para apoyar estos centros. Sí, el Global Exchange en los Estados Unidos, aquí donde yo me encuentro, establecimos un fondo de emergencia para migrantes y refugiados, donde hemos estado convocando a la sociedad estadounidense y regional a que se sume a apoyar, porque los albergues están sobrepasados. Hay una cantidad de migrantes ahí buscando pernoctar, comer, alimentarse, y bueno, pues estamos solicitando la ayuda y la atención de las buenas manos, de las buenas conciencias, para que se sume a las nuestras y hagamos este fondo. Hasta ahora hemos estado haciendo llegar recursos a los albergues, y ahí en la página de globalexchange.org pueden ver los detalles para sumarse a este fondo de emergencia. Sale, pues muchas... Ahí está la invitación, ¿eh? Uh-huh. Hay que atenderla. Así es, no así seamos es. el muro. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Marco. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Chao.